Hoy es la última reflexión sobre esta serie de temas o palabras que hemos venido hablando en el Evangelio según San Juan. Hemos tomado versículos muy conocidos, por no decir famosos, a los cuales no se les ha dado la atención y se han llegado a aplicaciones y conclusiones apresuradas, que no necesariamente erróneas, pero sí que dejan mucho de no entendimiento para nuestras vidas. Por eso se ha llamado, pongo el versículo y le pongo extendido. ¿Por qué? Porque tratamos de ver su contexto, lentamente ir entendiendo para llegar a conclusiones más acertadas o más correctas. En esta ocasión es un pasaje que si usted tiene tiempo leyendo la escritura lo ha leído, pero le aseguro una cosa, se lo ha brincado. Juan 20, 23. Y si usted no ha leído la escritura probablemente lo haya escuchado, pero es un pasaje muy interesante. Y obviamente que se han llegado a conclusiones erróneas, apresuradas. Dice Juan 20, 23. A quienes perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Juan capítulo 20, versículo 23. ¿Vale? ¿Usted ha practicado eso? ¿Usted ha dicho a una persona, tus pecados están perdonados? Y entonces en el cielo se perdonan. ¿O le has dicho a una persona, no estás perdonado, yo no te perdono y por lo tanto tus pecados no están perdonados? ¿Usted lo practica eso normalmente? ¿No va? No. Por eso le digo que es ese versículo que nos hemos brincado todos. ¿Quién sabe de qué hablará esta cosa? La aplicación tradicional dice que Jesús le estaba dando el poder a la jerarquía de la iglesia para perdonar o no los pecados de los hombres. Los dirigentes de la iglesia tendrían el derecho dado por Jesucristo de otorgar el perdón o negar el perdón a quien ellos consideraran. Esa es la aplicación tradicional de este versículo. Nos tenemos entonces que preguntar, ¿será así? ¿Eso dijo Jesús? ¿Esa es la conclusión real de lo que Jesús estaba diciendo en Juan 20, 23? Ahora, déjeme irme un poco a la historia, porque recuerde que no somos los primeros seres humanos sobre la tierra. Hay una larga historia de muchas cosas, de seres humanos como nosotros, en otras condiciones y en otros momentos. Acá hay lugar, hermano Miguel, acá hay lugar, miren, toda esa parte, hay lugar. Esta doctrina, así como la estoy diciendo, que Jesús le daba la jerarquía a los apóstoles, el poder de otorgar perdón o no a la gente. Esta doctrina fue aceptada por muchos siglos en la iglesia tradicional. ¿Y sabe qué provocó? Provocó desastres, provocó guerras, masacres, genocidios. Así, ¿está usted exagerando? No, vea la historia. El tema es que a veces no conocemos historia. Y la verdad que cuando yo iba a la escuela aborrecía la historia. Yo sé que usted también. Y cuando íbamos a la escuela nos chocaba la historia, nos molestaba la historia. Pero todos deberíamos saber historia. Y si a usted le gusta estar en las redes, pues mejor deje de ver chistes y memes y mejor aviéntese un buen documental de historia que le ayudará mucho. ¿Por qué le digo esto? Porque esta falsa interpretación de la escritura provocó, ejemplo, las cruzadas. Las cruzadas fue una guerra de los cristianos contra los musulmanes que ocupaban Jerusalén. Y entonces a la jerarquía católica se le ocurrió
que sería buena idea ir a liberar Jerusalén de mano de los musulmanes. Y para animar a la gente, le dijeron que el que fuera se ganaba el perdón de sus pecados. Y que ellos, como la iglesia de Cristo, tenían el poder de otorgar pecados. Así es que anótense en la lista y vayan a Jerusalén, porque al ir a Jerusalén nosotros le estaremos asegurando el perdón de sus pecados. Y muchísima gente fue. Reyes, gente común fueron. Y hubo, hermano, las cruzadas fue una masacre. Los cristianos masacraron musulmanes y los musulmanes masacraron cristianos. Y no fue una pelea de una semana, fueron siglos de peleas. Todo por una cosa, hermano, porque ellos no tenían la escritura a la mano para checar lo que decía, cosa que usted tiene y cosa que yo tengo, lo cual dele gloria a Dios, hermano. No, es que nosotros, yo se lo vengo diciendo, hermano, de veras que no entendemos lo afortunados que somos. Esa pobre gente, déjeme decirle, porque no puedo decirlo de otra manera, esa pobre gente creyó lo que le dijeron porque no tenía la Biblia a la mano, no podía, no estaba en su idioma, no había manera de que pudiera leer la Biblia, y creían lo que les decían y les dijeron: vayan y nosotros perdonamos sus pecados, porque Jesús a nosotros nos dejó el poder de perdonar pecados. A la jerarquía cristiana de los siglos 6, 7, 8, 10, todos esos siglos, hermano, pudo manipular con la famosa excomunión a reyes, naciones, durante muchos siglos. Tengo el poder de excomunar, quitarte la comunión con Dios, sacarte. Tus pecados no se perdonan, punto. ¿Por qué? Porque yo digo. Y le tenían miedo y por lo tanto se rendían a eso. La famosa venta de indulgencias. Resulta, hermano, que ahora esa venta, ese papel que decía, firmado por los jerarcas cristianos de ese tiempo, les decían que sus pecados estaban perdonados, les firmaban un papel, pero ese papel costaba dinero. Y así acumularon riquezas inimaginables. Todo, hermano, por un versículo mal entendido y porque no había Biblias para leer. Por eso, hermano, los protestantes, ahora sí, los protestantes, lo primero que quisieron hacer y que costó vidas es traducir la Biblia a los idiomas de la gente. Porque cuando la gente empezara a leer la Biblia, se daría cuenta de todos los errores. Cosa que usted y yo, hermano, hoy disfrutamos. Con un poquito de calor, pero disfrutamos. Amén. Obviamente, cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que esa doctrina no tiene sustento bíblico. ¿Por qué? Ahí le van tips para los futuros predicadores. Un pasaje de la Escritura no puede significar algo que esté en contra de toda la Escritura. Un pasaje de la Escritura no puede ser interpretado si no tiene otros pasajes que respalden esa interpretación. Principio básico. Principio básico. Y si no va a ser predicador, cuando lea un pasaje, diga: ¿por qué dice esto? Lea el contexto y todo lo que estamos practicando en estos domingos. Entonces, los apóstoles, ojo, los apóstoles nunca practicaron tal doctrina, porque nunca lo entendieron así. Fue siglos después que la iglesia tradicional dijo que era lo que ellos entendieron. Porque nunca le pudieron preguntar a Pedro, ni a Juan, ni a los apóstoles si habían entendido lo que ellos decían que Jesús había dicho. Pero no hay necesidad de preguntarle a los apóstoles. Podemos leer Hechos de los Apóstoles, que son los primeros 20 años de historia de la iglesia del primer siglo. No todo, obviamente, pero sí muchos acontecimientos. Y ahí encontramos a los apóstoles diciendo y haciendo cosas. Mire. Y entonces, aunque no le podemos preguntar a Pedro: oye, Pedro, ¿tú entendiste cuando Jesús te dijo en Juan 20:23 que tú podías perdonar pecados? ¿Eso entendiste? Pedro no nos puede decir: sí, eso entendí, o no, yo nunca entendí eso.
Pero aunque no le preguntemos, mire, por ejemplo, váyase a Hechos 8, Hechos de los Apóstoles 8. A Pedro lo envían con Juan a Samaria, porque el evangelio ha salido de Jerusalén por la persecución. Y entonces muchos que salen huyendo, allá están compartiendo la palabra. Y entonces, hermanos, los samaritanos empiezan a recibir el evangelio. Es Felipe el personaje que está haciendo milagros y predicando la palabra. Dentro de los nuevos convertidos, ahorita vamos a leer el pasaje específico, lo que quiero, pero déjeme darle el contexto. Dentro de los nuevos convertidos hay un hechicero. Sí, que practicaba brujería y todo eso, que todavía la gente sigue practicando esas cosas, y a eso nadie le llama ignorancia, ¿eh? Pero a los cristianos ignorantes, y a los que practican esas cosas, no, ellos no son ignorantes. Así ha sido siempre. Dentro de los nuevos convertidos había un hechicero que creyó, al ver el poder de Dios, creyó y se bautizó. Hechos 8. ¿Sí? Cuando Pedro y Juan ministraban, hermano, porque fueron enviados a ver, Pedro y Juan, vayan a ver qué está pasando en Samaria. Empezaron ellos a orar por la gente, ¿sí? Y recibían el Espíritu Santo. Ahorita leo el pasaje específico, solamente les da el contexto. Este hombre ex hechicero llamado Simón, cuando vio el poder que tenía Pedro y Juan de bautizar con el Espíritu Santo al poner sus manos, ¿qué cree que hizo? Les ofreció un dinero y les dijo: oigan, denme ese poder. Obviamente esto fue algo muy errado de parte de él y una ofensa al Señor. Y entonces Pedro le responde. Ahora sí, vaya al versículo 20. Según la mala interpretación de muchos siglos, Pedro debe haber contestado algo sobre el perdón de los pecados o no. Pero vamos a ver qué contestó. Versículo 20: que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Versículo 22. Por eso, como a mí se me dio el poder de perdonar pecados, no te perdono. Perdóname, Pedro. No te perdono, porque a mí el Señor me dijo que el que yo le retenga sus pecados, así es que yo te... ¿Dijo eso? No. Dijo: arrepiéntete. ¿Ves, Pedro? Juan, ya escucharon las palabras de Jesús. Años después dice: arrepiéntete de tu maldad, ruega al Señor, tal vez te perdone el Señor el haber tenido esta mala intención. Ellos nunca practicaron el perdonar pecados. Nunca. Otro ejemplo. En el capítulo 10, Pedro es nuevamente guiado por el Señor a visitar a un soldado romano llamado Cornelio. ¿Por qué? Porque Dios quería llevar el evangelio a los no judíos. Y obviamente Pedro era la punta de lanza. Y entonces le da una visión, y luego a este hombre, a Cornelio, le da también lo visita un ángel. Y es decir, Dios hace una cita divina. Y le dice a Pedro que vaya a ver a Cornelio, y le dice a Cornelio que mande llamar a Pedro y que iba a pasar algo. Ok. Pedro lucha con sus prejuicios, finalmente llega a visitar a Cornelio y les predica el evangelio. Versículo 42. Hechos 10, 42. Jesucristo, él está hablando de Jesucristo y da testimonio en los versículos anteriores del Mesías. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Escúchelo. Él es juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas. Y escuche, que todo el que cree en él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. No le dijo: Cornelio, siéntate ahí y confiésame tus pecados. Y ya que Cornelio le confesó sus pecados, le dijo: estás perdonado. Nunca hizo eso. Nunca hizo eso. Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete
y por medio de Jesucristo recibirás el perdón de los pecados. Los apóstoles nunca entendieron que ellos se les había dado el poder de otorgar perdón de pecados. Lo que sí entendieron es que debían de predicar que había perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Está bien, hermanos? Así es que esto que le platiqué en unos minutos fueron siglos de que una mala interpretación trajo una historia cruel. Lamentablemente hay gente que lo sigue creyendo hasta ahora, con todo y que está la escritura ahí, porque el corazón no es correcto, y cuando el corazón no es correcto, el Señor le entrega a la gente al error. Grave es eso. Pero entonces, ¿cómo interpretamos lo que dijo Jesús? Bueno, vamos a hacer lo mismo que hemos venido haciendo otras veces. Vamos a la ocasión, al momento, lo que se dijo antes, lo que se dijo después, a las palabras mismas de lo que se dijo, y vamos a descubrir una verdad que nos va a fortalecer y ayudar. ¿Cuál es la ocasión? Regresemos a Juan capítulo 20. Bueno, si regresamos a Juan capítulo 20 para descubrir la ocasión, el momento del evento, tú te darás cuenta en el versículo 1 que era el primer día de la semana, o sea, domingo. ¿Qué pasó ese primer día de la semana? Jesucristo resucitó. Entonces dice, el primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que habían removido la piedra que cubría la entrada. Así que se fue corriendo a ver a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, es decir, a Juan, el escritor. Nada más que él se camuflajea, no quiere decir yo, al que Jesús amaba, o sea, él. Recuerde usted que María Magdalena junto con otras mujeres fueron las primeras que llegaron al sepulcro, ¿sí? Y al no ver el cuerpo del Señor fueron corriendo a ver a los discípulos. Y mire lo que dice: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Hasta ese momento María Magdalena pensaba que alguien se había ¿qué? Porque nadie, escuche, nadie creía que Jesús iba a resucitar. Nadie, ni sus apóstoles creían. María Magdalena tampoco, nadie. Por eso el razonamiento de María Magdalena fue: ya se lo robaron. Y entonces va con los discípulos: ya se lo robaron. Y él: ¿cómo que se lo robaron? Ahora, recuerde también que en los evangelios, por eso hay 4 evangelios, porque narran la historia desde diferentes aspectos y la complementan. Dice que los fariseos fueron con Pilato y le dijeron: pon una guardia, porque seguro que esos discípulos se van a robar el cuerpo de Jesús, lo van a esconder y luego van a decir: resucitó, resucitó, y todo el mundo va a creer. Y entonces, hermano, Pilato les mandó a 2 policías con su silbato y su gorra. No, les mandó, hermanos, a soldados romanos. Era imposible que alguien robara el cuerpo de Jesús, porque precisamente se trataba de que no lo robaran. Pero ya saben la historia, es el poder de Dios. Sigo leyendo. Entonces Pedro y el otro discípulo, entre paréntesis Juan, se dirigieron al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más rápido que Pedro, qué chistoso, ¿va? Ahora era más joven, téngale paciencia. Llegó primero al sepulcro, o sea, Juan llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. ¿Por qué no entró? Vais a usted a imaginar por qué no entró, ¿eh? Llegó muy, dicen por ahí, llegó muy gallito, y cuando entró no vio nada, se quedó ahí. A lo mejor le dio miedo. Tras él llegó Simón Pedro, que no tenía freno y se siguió de frente, y ese sí entró al sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús, aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, Juan. Diría: en ese momento entré yo, decía Juan, porque yo había llegado primero.
y aquí es la parte importante. Dice Juan que el que llegó primero, que era él, vio y creyó. Porque hasta entonces, hasta ese momento, hermano, no habían entendido la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Wow. Trate de imaginarse esto, hermano. Si usted es Juan, sale corriendo y Pedro viene atrás, llega, se asoma, no entra. Viene Pedro, entra. Entonces ya me animo, entro, veo todo y en ese momento, ¡fum! Recuerdo el Salmo 16. No permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás a tu hijo en el sepulcro. Todo le aparece y entonces se entiende que Jesús ha resucitado. Hay otros acontecimientos, pero váyase al versículo 19 de ese mismo capítulo. Al atardecer de aquel primer día de la semana, domingo. Hermano, ¿por eso nos reunimos los domingos? Sí, pero tampoco le agarre muya. Y no por reunir sábado también. Y no por reunir viernes también. Punto. No es el domingo, pero sí tiene un significado por esto. Al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado, y al ver al Señor los discípulos se alegraron. Entonces, ahora ya nos estamos acercando al versículo 23. Entonces, la ocasión de donde se habló el versículo 23 fue el primer encuentro de Jesucristo con sus discípulos ya resucitado. ¿Vale? ¿Cuándo se dijo Juan 20:23? En la primer interactuar del Cristo resucitado con sus discípulos atemorizados, que algunos ya estaban creyendo, otros no, pero esa fue la ocasión de la palabra. Ahora vámonos al contexto literario y textual, es decir, ¿qué se dijo antes? Versículo 21 y 22, por favor. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Muy interesante todo esto, ¿eh? Las palabras de Jesucristo antes del versículo son muy importantes. Primero, ¿cuál es la primer palabra que Jesús les dijo a los discípulos resucitados? ¿Cuál les dijo? No les dijo: hola chicos, ¿qué? ¿Creyeron que no iba a resucitar? ¿Qué? ¿Se están espantando? No. La primera, y se lo repitió 2 veces: paz a ustedes. La paz sea con ustedes. 2 veces les dice la misma palabra. Le repite. Y es interesante, hermano. Muy interesante. La palabra griega que se traduce paz es la palabra Irene, pero es el equivalente a la palabra hebrea shalom. Shalom. El shalom sea con ustedes. ¿Qué significa shalom? Se traduce de muchas maneras porque significa grandes cosas shalom. La palabra hebrea shalom significa plenitud, bienestar, salud, salvación, pero una que me encantó: reconciliación con Dios. Es la misma esencia que Pablo en su carta a los Romanos dijo: ya hemos sido justificados mediante la fe, tenemos shalom con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primer noticia que les dio el Jesucristo resucitado no fue: oigan, morir se siente re feo, ¿verdad? No, y cuando me clavaron los clavos sentí horrible. Oye Jesús, ¿y después qué hiciste estos 3 días? No, pues fui acá y fui allá.
No, eso no importaba. Lo que importaba es que ellos entendieran una cosa: están reconciliados con Dios. Están reconciliados con Dios. El perdón de sus pecados está efectuado. Ahora sí son salvos. Ahora sí la deuda está pagada. Ahora el shalom de Dios es una realidad para ustedes. Mire, el apóstol Pablo también en Romanos 10 dijo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. La resurrección de Jesús completó el paquete de la salvación. La resurrección de Jesús, hermano, entonces, y el que ellos creyeran en la resurrección, les daba una condición espiritual maravillosa a los discípulos. Ahora estaban reconciliados con Dios, ahora estaban salvados, y la paz de Dios ahora estaba sobre ellos. Así que es importante, hermanos, cada palabra. Jesús les dijo: la paz de Dios sea en ustedes, está con ustedes. Así que en ese momento les dio una plataforma, los paró, los posicionó, ahora sí, como hijos de Dios salvados por la fe. Cosa que usted también ha experimentado. Siguiente palabra, siguiente frase. Una vez que les dijo su condición espiritual, la paz sea con ustedes, les dijo: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Eso es importantísimo. Por eso se malinterpretan los pasajes, porque no lee uno antes. Y Jesús está diciendo algo muy especial. Jesucristo está siempre, Él les está enviando a hacer algo. Pero dijo: como el Padre me envió, de la misma manera, lo equivalente a mi envío ahora es para ustedes. El mismo formato, la misma esencia, el mismo espíritu. Entonces es importante detectar cuál fue el espíritu del envío de Jesús. ¿Cómo envió el Padre a Jesucristo? Le dijo: ve a la tierra y pues ahí estate unos 3 años, haz lo que puedas. Vete unos 3 años, vas a ministrar como tú quieras. Tú ve qué vas a hacer. Si quieres ir a la cruz, y si no quieres ir a la cruz, pues también tú haz lo que tú quieras. ¿Ese fue el envío? No. El Señor Jesucristo dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Ahí está. El envío del Padre a Jesucristo fue: le dio autoridad, obviamente, pero le dijo: vas a hacer lo que yo te diga. Y Jesucristo dijo: yo hablo lo que el Padre me dice, yo hago lo que el Padre me dice, yo hago las obras que el Padre me dice que haga. Ese fue su envío. Entonces, cuando Jesús les dice a los apóstoles, ya resucitado, les dice: pasa a ustedes, como me envió el Padre, yo ahora los envío a ustedes. Es decir, vayan a hacer la obra, pero no van a hacer la obra como ustedes quieren. No van a hacer lo que ustedes quieran. Van a hacer ¿qué? Lo que yo les diga. Es la misma esencia. Ahí se cae por completo esa idea de que los pecados que tú quieras perdonar serán perdonados, y los que no quieras perdonar, no, eso se cae. Se cae, ¿por qué? Porque Jesús no fue enviado a eso. Recuerda que cuando Jesús iba a ser ya entregado, fue al Padre, le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, este sufrimiento que viene, y el silencio del Dios eterno fue un no. Y él dijo: pero no se haga conforme yo quiero, sino como tú. Los apóstoles entendieron, lo que sí entendieron los apóstoles es que iban a hacer la voluntad de Jesucristo. Cosa que cada uno tenemos que entender, hermanos. Estamos para hacer la voluntad de Cristo. ¿Vamos bien, hermanos? Ok, entonces ahora ellos estaban siendo comisionados para hacer la voluntad de Cristo y no la de ellos. Muy importante. Y vamos a la tercera cosa. Les dijo: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo los envío. Y ahora les dice, acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el
Espíritu Santo. Wow. Claro, para toda comisión tienes que dar poder. Cuando alguien te envía a hacer algo, te tiene que dar para el camión. ¿Sí? Cuando alguien te manda a hacer algo, te tiene que dar para lo que se va a gastar. Al ejército y a todos los policías los mandan a hacer cosas muy peligrosas, pero les pagan. Entonces el Señor dijo, a ver, van a hacer esta comisión, ok, ahora sopló y les dijo, reciban el Espíritu. Entonces, hermano, al recibir ese soplido del Espíritu Santo, ahora el Señor les estaba dando la presencia del Espíritu, primero para hacerlos nuevas criaturas y luego para darles el poder para la comisión. Porque no lo iban a hacer en sus fuerzas, lo iban a hacer en el poder del Espíritu Santo y bajo la guianza del Espíritu Santo. Jesucristo, la vez que fue bautizado y que comenzó su ministerio, dice en la Escritura que fue bautizado y al salir del agua, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Lo mismo está haciendo el Señor Jesús, es una réplica. El Señor te salva, el Señor te llama, te escoge, te comisiona y te unge. Por eso el Señor no nos llamó nada más para pasar la vida, No nos llamó el Señor nada más para ver a mis hijos crecer y tener mis nietos no, o sea, que tus hijos crezcan y que tengas nietos, qué bendición. Pero en la vida no nos llamó para eso, No nos llamó para ir a la reunión y luego ir a comer y pasarla padre y en la semana hacer mis cosas. Como el Padre me envió, yo los envío. Recuerde eso. Entonces, antes de pronunciar las palabras de las que estamos nosotros analizando, Jesucristo les confirmó que estaban ahora salvados, reconciliados, comisionados para hacer la voluntad de Él y equipados con la vida de Cristo resucitado. Ahora sí vamos al versículo 23. En esa misma frase, esas mismas frases, dice el Señor: a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quienes no se los perdonen no les serán perdonados. Y ahí entramos, hermano, al problema. ¿Qué realmente les dijo? Hermano, si no les dijo lo que ya usted explicó que no les dijo, entonces ¿qué les dijo? Por eso nos brincamos este versículo. Por eso mejor predicamos de otra cosa. Porque ahí está. Sí. La traducción de este versículo es la clave. ¿Es una traducción correcta? Sí. Pero solo en algunos versículos, no en toda la Biblia, por favor, ni piense en todo el Nuevo Testamento. Solo en ciertos versículos. Por lógica, hay ciertos matices de un idioma que al pasar al otro idioma se pierden. Y no es una mala traducción, simplemente se pierden. Porque si se tradujeran con esas sutilezas, no se entendería. Si usted agarra un texto en griego, que lo hay, puede buscar un texto en griego con lo que significa cada palabra en español, no va a entender nada. Porque son palabras sueltas. Los traductores tienen que hilar la idea. Y entonces en este versículo, hermano, cuando tú lo pasas al español y lo quieres decir en griego, no suena lógico. Por eso las traducciones lo hacen así: a quienes perdonen sus pecados les serán perdonados, y a quien no se les perdone no serán perdonados. Está bien traducido. Y el detalle está en un detalle gramatical. Porque en griego hay un tiempo verbal que se llama el tiempo perfecto, que es un poco distinto al perfecto en español. Y mire, le voy a leer literal lo que encontré. Y a mí me dio luz, yo creo que usted también. Dice: el tiempo verbal perfecto se utiliza para describir una acción completa que ocurrió en el pasado, pero que produjo un resultado en la existencia presente. ¿Me lo puede repetir? Sí.
Me lo leí como 20 veces. El tiempo verbal perfecto se utiliza para describir una acción que ocurrió y se completó en el pasado, pero que sus resultados afectaron el presente. Ok. Una de las pocas traducciones que se animó a traducir con este detalle es la Reina Valera actualizada 2015, que ahorita lo traigo aquí, no se preocupe. Y si la tiene, búsquela, para que no lo engañe. Esta versión traduce así: a los que remitan los pecados les han sido remitidos, a quienes se los retengan les han sido retenidos. Y usted dice, ¿qué? ¿Cómo? Ay, esa versión ni se entiende. Y agarras la otra que dices, a quien perdone sus pecados. Esta sí la entiendo. ¿Vamos? Pero realmente la Reina Valera revisada 2015, actualizada, sí se atrevió a traducirla así, porque así es: a los que perdones los pecados, en este verbo específicamente, les han sido perdonados. Eso quiere decir, hermano, que esos pecados en el pasado ya se perdonaron, pero que ahora se están haciendo efectivos. Cuando tú lees este versículo así, toda la Biblia y el Nuevo Testamento, todo concuerda, todo armoniza. Porque básicamente, hermano, armoniza con la Escritura. Es decir, los pecados de los individuos ya habrían sido perdonados o no perdonados por Dios antes del reconocimiento por el Espíritu por los apóstoles. Desde la perspectiva gramatical pura, la acción del cielo antecede a la declaración en la tierra, y no al revés. No es que yo perdono pecados y en el cielo luego entonces los perdonan. Es al revés. En el cielo los perdonan y solamente aquí lo decreto, lo hablo, lo digo. Ay, hermano, y sí, a ver, yo meditando en esto recordaba algo. Cuando nos toca bautizar a la gente, no tenemos una letanía ni tenemos un formato. Tengo que decir ciertas cosas. Lo que sí es que cuando los bautizo, la palabra dice que tiene que ser el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mientras estamos orando, antes y después de bautizar, muchas veces Dios nos da palabra. Y alguna ocasión, escúcheme, alguna ocasión recordé a una persona o a dos o a tres tal vez, que cuando salían del agua yo les dije, recuerda algo, escucha lo que te voy a decir: tus pecados están perdonados. ¿Está bien? O sea, sí lo he dicho. Ahí está, usted también lo dice. A ver. Cuando yo digo eso, es porque el Espíritu Santo me lo está poniendo a decir. Pero cuando leo este pasaje, simplemente yo estoy declarando públicamente algo que el cielo ya hizo antes. El cielo a mí no me va a obedecer. El cielo no va a hacer lo que yo le diga. Yo voy a hacer lo que el cielo diga. Es al revés. Es al revés, hermano. Entonces, desde la perspectiva, la acción del cielo antecede a la declaración en la tierra y no al revés. Los discípulos no originan el perdón ni obligan a Dios a perdonar a nadie. Más bien ellos declaran en la tierra una realidad espiritual que Dios ya ha decretado en el cielo. Amén. En Corinto había una congregación grande, pero comenzaban y había muchas cosas que no entendían. Y entonces resulta que un hombre estaba cometiendo un desorden sexual
mal visto en aquel entonces y siempre mal visto. Y entonces la iglesia pensaba que pues que estaba bien, bueno, que no estaba mal, pero que el Señor perdona todo, entonces síguele. El apóstol Pablo en una carta dice que él ya había juzgado a ese hombre y que como iglesia tenían que separarlo. En la segunda carta a los Corintios, hermano, también hay referencia a ese hombre y dicen que están todos muy contentos porque ese hombre se arrepintió y regresó a la iglesia. Entonces, si Pablo dice, yo ya he juzgado a ese hombre y se ha separado. Entonces, sí lo hacían, sí lo hacían, pero no lo hacían en un tenor de que yo decido, sino que el Espíritu Santo es el que habla, es el que pone lo que se tiene que hacer, porque lo único que vamos a ejecutar es lo que en el cielo ya se decretó. Y para eso necesitamos la guianza del Espíritu. Ahora, mire, este no es el único versículo que habla de eso o que se traduce así. Hay 3. Mire, busque Mateo 18:18. Este mismo principio y elemento de la gramática griega se encuentra en Mateo 18:18. De cierto les digo que todo lo que ates en la tierra, ¿qué? Será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Hermano, tú puedes atar y desatar. ¿Cómo así? Tú puedes decir, yo en el nombre de Jesús ato esto, y entonces el cielo rápido se apura a atarlo. Y a la media dices, no, ya se me ocurrió, lo desato, y los ángeles a desatarlo. Eso es ridículo, es antibíblico, eso nunca pasa. No es el mismo. La Reina Valera actualizada dice así: de cierto les digo que todo lo que aten en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Primero pasa allá, luego el Espíritu te avisa que por favor lo hables. Mire, hay una doctrina que tuvo su auge en los años 80. Yo recuerdo muy bien, me quedó muy grabado que un día llegó un varón a la congregación, dijo que andaba buscando iglesia. Ya nosotros teníamos cierta influencia ahí con los jóvenes, andábamos ya medio predicando. Y Julio César, te acordarás a lo mejor que llegó, se sentó, era un varón muy tranquilo y todo, y se sentó muchos meses hasta que un día el pastor lo puso a predicar y nos dejó a todos, porque predicó algo que era nuevo en su momento y que ahorita ya es antiguo: lo que confieses con tu boca. La famosa confesión positiva. Si tú dices, quiero una camioneta, yo quiero una camioneta, ya la vi, en el nombre de Jesús, una camioneta. ¡Pum! No, Señor, pero te pedí del año. Pues no, es que no me dijiste. Yo te traje ahí la carcachita que me pediste, ¿no? O enseñaba también que si tú decías, ay, como que me anda doliendo la cabeza, no digas eso. ¿Qué? No digas eso porque te va a doler la cabeza. Porque el poder de la vida y la muerte está en la lengua. Entonces, si tú todo lo que tú confieses con la boca será hecho. Entonces confiesa, estoy bien. Llega, no me duele nada. Oh, no me duele nada. Y entonces hablaban de confesar, y se basaban en estos pasajes. Lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo dominado por la tierra. Yo escuché a predicadores decir, pero no hemos entendido que el cielo es gobernado por la tierra y todo. ¡Wow! Ya después vino el declive, ¿no? Cuando no recibieron todo lo que confesaban, pues ya se empezó a... Pero todavía quedan vestigios de eso. Ahora quiero decir una cosa: hay gente que sí recibió cosas. Porque, escuche esto, el problema es que nos vamos a los extremos. Confiesa. Y nos hemos ido al otro extremo. Hay cosas que Dios quiere ¿qué? Hacer.
y no nos atrevemos a qué. Me vienen de repente, cuando estoy predicando, me vienen testimonios que he escuchado. Luego me quiero acordar de algún testimonio, no me acuerdo de nada. Pero cuando estoy predicando me acuerdo de testimonios. De un testimonio de alguien que un día me comentó que su hijo no quería nada del Señor. Se burlaba de las cosas de Dios. Y su mamá, mi hijo, nada más, no me molestes. Dice que un día ella supo, Dios le dijo, dile que un día me va a estar sirviendo. Y entonces la mamá se paró y le dijo, hijo, te vengo a decir algo. Un día, dice el Señor, le estará sirviendo. Estás loca, mamá, a mí no me gusta nada de eso. Y a los años acabó sirviendo. Entonces, si alguien lo escucha de los que creen que porque tú confiesas en la tierra el cielo hace, dice, ahí está, la mamá confesó con su boca y el cielo lo hizo. No, eso no es bíblico. Fue al revés. Dios le dijo, porque si no ahorita todos se envalentonan y le van a decir a su hijo eso. Y no estoy diciendo que esté mal, pero imitamos a veces. Entonces, no, a esta mujer Dios le dijo, dile esto, desátalo, por decirlo. Y ella le dijo, un día me estará sirviendo al Señor. Pero el pasaje dice que si tú lo haces, va a suceder porque ya sucedió en el cielo. El cielo manda, no la tierra, hermanos. Pero cuando también a Pedro, ya no lo busque, el pasaje de Pedro, cuando el Señor le dice, te daré las llaves del reino de los cielos, que desde entonces quedó el chiste de que Pedro tenía las llaves allá en el cielo, y que entonces Pedro fue el primer papa y todo ese rollo que no se sostiene históricamente. A él también se le dijo, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será atado en el cielo. Pero es la misma traducción. La Reina Valera actualizada dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra ya habrá sido desatado en los cielos. La traducción correcta de estos tres relatos hacen énfasis en el hecho de que Dios es quien determina lo que está atado o desatado, perdonado o no perdonado, en lugar de dejar la decisión a los hombres. Pero sí se necesita quien lo hable. Ahí está. Ahí es a donde llegamos nosotros, hermanos. Ahí es donde entras tú. Pues dices, bueno, ¿yo qué tuve que ver con las cruzadas, hermano? Pues yo tú no tuviste nada que ver. Yo digo que tuve que ver que no hubiera Biblia, tampoco, no tienes nada que ver, pero ahora sí tienes mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque Dios necesita hombres y mujeres justificados, nacidos de nuevo, que entiendan que son enviados al mundo para hacer real y efectivo los designios eternos del cielo. Ahí está el punto. Hay designios eternos. Hay cosas que ya Dios preparó de antemano. Hay cosas que ya Dios determinó. Pero ¿qué cree? Se necesita a alguien en esta tierra que se pare y lo diga, y lo declare y lo establezca. Allá, como le dije, cuando he bautizado a personas por el Señor que me lo ha puesto, yo le he dicho, mírame bien, tus pecados han sido perdonados. Pero yo no se los perdoné. Yo solamente estoy decretando algo que en el cielo ya se decretó, que el Señor lo ha hecho. Pero en la vida del día a día, varones que están aquí, mujeres que están aquí, jóvenes y señoritas, hay cosas que el enemigo está haciendo en tus narices. Hay cosas que el enemigo está, sube y baja, va y viene enfrente de tus narices. Y tú solamente dices, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, Padre, mira que cómo están pasando las cosas. Y el Señor en un sueño, el Señor en una palabra, el Señor en un sentir te dice, haz algo. Y aquí es donde nos echamos para atrás. Aquí es donde, ahora sí, hermano, discúlpeme, pero estos que declaran todo, la verdad me caen mejor. Están todos re locos, pero a veces declaran cosas que son de Dios y pasan. Y nosotros somos los muy recatados, los muy formalitos, que no queremos decir nada que no sea de Dios, pero no decimos nada. Nada.
ni lo que deberíamos de decir, ni lo que deberíamos de declarar, ni lo que deberíamos establecer. Y no le estoy diciendo nada más llénese de un valor así humano, no. Pero si Dios le va a hablar de algo, si Dios le va a decir algo, háblelo. Háblelo. Y si no pasa, es que Dios no lo habló. Pero si sí pasa, es que yo tengo fe. No, es que Dios lo habló primero. Ve que, hermano, entender esto te va a equilibrar. ¿Por qué? Porque si yo lo digo y no sucedió, pues es que Dios no lo habló, no pasa nada. Ya no pasó nada. ¿Qué? Pero cuando pase no te llenes de orgullo. Pero cuando pase no sientas que tú eres mejor que los demás. Simplemente hablaste algo que en el cielo ya estaba establecido. Pero yo quiero animarte, hermano. Dios necesita tu boca. Dios necesita tus manos. Dios necesita tu vida. Todo, por eso le digo, hermano, si usted piensa que ser creyente es venir los domingos y en la semana hubo cosas que el Señor quiso hacer, pero no las hicimos. Y no las hicimos porque no estamos conectados con el Espíritu de Dios, porque no estamos conectados con el Señor, porque no alcanzamos nosotros a comprender qué cosas quiere el Señor que yo haga. Hay una hermosísima historia, hermano, hermosísima historia donde un siervo del Señor en Hechos de los Apóstoles es llevado a un camino, y si uno lee cuidadosamente, hermano, fue teletransportado. Y en ese momento va un político, dirigente etíope que ha venido a Jerusalén a adorar y ya va de regreso. Y el Espíritu le dice: acércate. Hermano, ay hermano, qué hermoso sería eso, que el Señor me dijera: acércate. Si el Señor me dijera acércate, yo me acerco. Ya te lo ha dicho. Ya te lo ha dicho a veces y te has quedado. Creo que fue mi mente. Bueno, acércate. Escuchó que leía Isaías, le pregunta: ¿entiende lo que lee? Pues ¿cómo voy a entender si no me explican? Pues súbete, explícame. Y le explica. Y este único dice: ahí hay agua, ¿puedo bautizarme? Adelante, lo bautiza. Saliendo del agua, Dios se lo lleva, se acabó. ¿Dios ya había decidido salvar a ese hombre? Sí. Necesitaba a alguien que fuera a ejecutarlo. Te voy a decir algo: hay gente a tu alrededor y a mi alrededor, yo también me incluyo, que Dios ha determinado salvar. Nada más que nosotros nos hacemos patos. Tengo muchos problemas, tengo muchas cosas que hacer. Es que me duele todo. Es que mis hijos son un problema. Es que el calor. Ya con eso, si nosotros empezáramos a ser más sensibles al Señor y a ejecutar las cosas que Él ya determinó, veríamos que es fácil. Así que fácil: acércate, súbete, explícate y bautízalo. No, hermano, a mí los que me tocan son bien difíciles. Primero me dicen: no te me acerques, ni me expliques. No, hermano, es que tenemos que entender una cosa: el Señor ha determinado cosas, no nosotros. A mí me preguntaba un siervo de Dios, escucha esta, se las quiero compartir. Me preguntaba hace poco: ¿cómo le haces si quieres levantar una iglesia en una ciudad? Me quedé sin palabras. Le dije: no es que yo nunca levanto iglesias en una ciudad que yo quiera. El Señor nos ha permitido levantar iglesias en las ciudades a donde Él nos lleva. Y él recibió lo que le dije. Hermano, Dios ya determinó cosas. Anda buscando quién las ejecute. ¿Podrá ser tú? ¿Podré ser yo? ¿O tendrá que esperar a otra generación que sí quiera obedecer para atar lo que hay que atar y desatar lo que hay que desatar?
y para llevar el perdón de pecados, o simplemente dejarlo así. Póngase sobre sus pies, por favor. Oramos en un principio que el Señor nos hablara. Yo creo que el Señor nos ha hablado. Así es que póngase sobre sus pies y quisiera orar por dos cosas. Primero, si tú no has entregado tu vida a Jesucristo, vives en pecado. Y como me decía el que me evangelizó, si hoy te murieras, ¿dónde pasarías la eternidad? Si hoy te murieras, ¿dónde pasarías la eternidad? Y yo le contestaba, no sé. Y él me contestaba, yo sí sé. Y yo le preguntaba, ¿a dónde? En el infierno. Y me dolía y me enojaba y me daba coraje. ¿Y tú dónde? Y si tú te murieras, ¿dónde irías? Al cielo. ¿Por qué? Porque yo he entregado mi vida a Jesucristo y tú no. Así es que entrega tu vida al Señor, porque tal vez hoy te puedes morir. Y es cierto, ¿eh? ¿Cuántos no hemos escuchado? Se murió fulano. Estaba rezano. Se murió fulano. No le hagas. ¿Cómo? No, pum. Como quisiéramos morir todos, hermano. Pum. Acabó. Oiga, pero las leyes de los países están prohibiendo que se diga que hay infierno. Y ya por eso se acabó el infierno. No, pues que prohíban que hay sol, que hay luna, y ya con eso los desaparecemos. No puedes desaparecer lo que existe. ¿Hay infierno? Sí hay infierno. Hay un lugar de condenación. Dijo Jesucristo que lo había, y dice que el gusano no muere y que el tormento es eterno. ¿Quiénes van allá? Los que no tienen a Cristo como su Salvador, los que no son discípulos del Señor, los que no se entregan. Así que si en esta tarde, porque Pedro nunca entendió que había que perdonar a la gente por él mismo, pero sí entendió que hay que predicarles que en Jesucristo hay perdón de pecados. Si tú no tienes a Jesucristo, hoy le puedes decir: perdóname, Señor, yo me entrego a ti, creo que moriste, creo que resucitaste, perdona mis pecados, yo quiero la salvación. Amén. Y también quiero orar por todos nosotros, varones. ¿Qué está pasando en tu casa? ¿No hay algo de Dios para tu casa que tengas que orar y proclamar? ¿No hay algo que tengas que pararte en la sala de tu casa y decir: Señor, en tu nombre, mi casa va a ser un lugar de bendición? Mi casa va a ser un lugar donde tú te mueves poderosamente. Pídele al Señor que tienes que atar y desatar en tu propia casa, pero que sea Dios. Y cuando estés seguro de algo, hazlo, hermano. Hazlo en el nombre de Jesús. Hermanas, Dios quiere ejecutar cosas. Necesita una voz, una mujer valiente, una mujer que se levante y diga: yo lo voy a creer y lo voy a hablar. Y si es cierto, dejemos de quejarnos y dejemos de estar criticando a otros, que nuestra boca es para cosas más sublimes que estar quejándonos, murmurando, maldiciendo. Nuestra boca es para cosas muy sublimes.